Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a otra reunión de la comisión. La última de este curso ya, porque ya entramos en época mala de trabajo y con ganas de vacaciones, ¿no? Así que el año que viene lo tomaremos otra vez con fuerzas. Bueno, el último tema trataremos en el último día vamos a tratar un tema que desde el principio quería haber traído a esta comisión y que por circunstancias pues bueno hemos ido retrasando, pero bueno, al final Carlos pues se ha prestado a venir a esta charla. Él es abogado, especialista en derecho laboral, con mucha experiencia en mesas de negociación, ¿verdad? Y yo lo que le he pedido es que nos hiciese una presentación de cuál debería ser realmente el contenido de un informe de economista para presentarlo, para defender un ERE o un ERTE, ¿vale? Supongo que luego se pueden dar muchas casuísticas. Aquí, bueno, lo que le pido es una orientación general. Podemos ir profundizando después, si os interesa el tema y tal, podemos ir profundizando y podemos ir matizando. Pero un poco la idea es hacer un planteamiento general y, bueno, pues no sé, ahí, bueno, luego vosotros, pues, eso no sé, surgirá siempre el ERE en el concurso de acreedores, tal, siempre surgirán cosas de estas que, bueno, yo creo que ahí puede haber un turno de preguntas, si no salen expresamente en la presentación, que Carlos os pueda resolver y en todo caso ya os digo, si el tema lo veis interesante, yo creo que es de los que debemos incidir en el curso que viene, y en la valoración de daños, en los informes de valoración de daños. Tengo intención del año que viene proponer más de una conferencia sobre esto. También me gustaría hacer alguna mesa redonda, que no me atrevo mucho porque al final luego la participación es escasa en las mesas redondas, entonces no me atrevo, pero realmente me parece interesante en los dos temas. En los dos temas me parece una cuestión muy interesante, no solamente escuchar a un ponente, sino debatir con él y aportar nosotros nuestras ideas, nuestras experiencias personales, nuestras dudas y que se puedan resolver, ¿no? Bueno, vamos a intentarlo para el año que viene y bueno, supongo que si Carlos termina contento, bueno, nos volverá a echar una mano el año que viene, ¿eh? Bueno, pues Carlos, cuando quieras. Muy bien. Pues muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer al Colegio de Economistas de Madrid y en particular a la Comisión de Economía Forense por la invitación y bueno, pues por supuesto a todos vosotros por estar esta tarde aquí para hablar del informe pericial en ERE y en ERTES. Me gustaría empezar la conversación de esta tarde pues realizando una delimitación conceptual y terminológica sobre lo que son los expedientes de regulación de empleo, ERE, y los expedientes de regulación temporal de empleo, ERTE. Cuando hablamos de ERE, en realidad a lo que nos estamos refiriendo es a los despidos colectivos. Los despidos colectivos son un procedimiento para la extinción de los contratos de trabajo fundado en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, que en un periodo de 90 días afecte al menos a 10 trabajadores en empresas que ocupen a menos de 100 trabajadores, al 10% de los trabajadores en empresas que ocupen entre 100 y 300 trabajadores, o a empresas que afecten a 30 trabajadores en empresas que tengan una plantilla superior a 30 trabajadores, o cuando afecte a la totalidad de la plantilla de la empresa, siempre y cuando afecte al menos a 5 trabajadores, cuando la extinción se produzca como consecuencia del cese total en la actividad o la extinción de la personalidad jurídica del empleador basado en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Tenemos que tener en cuenta que por debajo de dichos umbrales la empresa
siempre que el número, digamos, la empresa, siempre que concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, podrá realizar despidos objetivos individuales al amparo del artículo 52C del Estatuto de los Trabajadores sin necesidad de acudir a un expediente de regulación de empleo. En relación con los ERTE, con los expedientes de regulación temporal de empleo, se identifican con aquellos procedimientos para la suspensión de contrato de trabajo o digamos, la reducción de la jornada entre un 10 y un 70% cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción y siempre que tengan carácter temporal y con independencia del número de trabajadores que afecten. Ambos procedimientos, tanto el expediente de regulación de empleo como el expediente de regulación temporal de empleo, podemos distinguir dos fases. Una primera fase que es el periodo de consultas y una segunda fase que es la ejecución de la medida propiamente dicho. La reforma laboral operada como consecuencia de la Ley 3/2012, de la cual habréis oído hablar todos, supone o sustituye la autorización administrativa previa de la autoridad laboral para la adopción de las medidas laborales por un procedimiento o un periodo de consultas informado y de buena fe entre la empresa y los representantes de los trabajadores al objeto de tratar de llegar a un acuerdo, en los términos y el alcance de la medida propuesta por la empresa. Finalizado el periodo de consultas, la empresa comunicará la decisión finalmente adoptada, haya existido o no haya existido acuerdo, teniendo siempre presente que la decisión final corresponderá a la empresa. Ya digo que finalizado el periodo de consultas, por tanto, la empresa deberá comunicar a la autoridad laboral la finalización, el resultado del periodo de consultas y la decisión final sobre el mismo para tramitarse a partir de ese momento el informe de trabajo de la Seguridad Social. Sí. ¿Cuál es el umbral mínimo de trabajo? ¿El umbral mínimo en qué? ¿En un ERTE o en un ERE? ¿En un ERTE o en un ERE? En un ERE. Digamos que el umbral mínimo, no hay umbral mínimo. Si vas a cesar a la totalidad de la plantilla como consecuencia de la cesación total de la actividad o la extinción de la personalidad jurídica, el mínimo de trabajadores sería 5. Por encima de 5 tendrías que hacer un ERE. En el resto de casos, pues tendrías que estar a los umbrales que hemos manifestado antes. Pero en cualquier caso, a los efectos, un supuesto corriente, un supuesto normal, una empresa que cesa en la actividad, si tiene hasta 5 trabajadores, podría hacer despidos objetivos individuales. Si tiene más de 5 trabajadores, tendría que acudir a un procedimiento de regulación de empleo, concretamente a un despido colectivo. Un despido colectivo o un ERE, que en términos es lo mismo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, una vez que hemos deslindado estas fases, la fase del periodo de consultas, una vez que finaliza el periodo de consultas, la empresa comunica a la autoridad laboral la finalización del mismo y la decisión final sobre la decisión extintiva o la decisión de suspensión de contratos. Además, realizará una comunicación también a la representación legal de los trabajadores sobre la decisión final de la empresa. Y además, la empresa lo que tendrá que hacer es una notificación individual a cada uno de los trabajadores comunicándole la decisión final. En este sentido, tenemos que tener en cuenta que en esa comunicación individual a los trabajadores tenemos que tener en cuenta que la empresa tendrá que cumplir una serie de requisitos. Concretamente, y esto es importante, tendrá que realizar un preaviso de 15 días. Si bien es cierto que este requisito ha quedado matizado por cuanto la legislación laboral permite sustituir ese periodo de preaviso por el pago de los salarios correspondientes al periodo, pero lo que es más importante es que en ese momento, en el momento de la comunicación individual, la empresa, con las excepciones que posteriormente veremos, tiene que poner a disposición del trabajador la indemnización legal. En este caso, una indemnización legal de 20 días por año de servicio, con el límite de 12 mensualidades. Por tanto, lo que nos tiene que quedar claro es que tras la reforma laboral, la autoridad laboral pasa a tener un papel de vigilancia y control en orden al adecuado cumplimiento de la finalidad del periodo de consultas, pero no tiene una finalidad decisoria, no es quien tiene que autorizar o no los despidos como ocurría con anterioridad a la misma.
En relación con la autoridad laboral y a efectos de conocimiento general, tener en cuenta que la autoridad laboral va a ser distinta en función de si la medida afecta a trabajadores afecta a centros de trabajo que radiquen en una única comunidad autónoma o en varias comunidades autónomas. En el caso en el que la medida afecte a trabajadores que se encuentran en una única comunidad autónoma, la autoridad laboral competente será la Consejería de Empleo, la Consejería de Hacienda correspondiente a esa comunidad, y en caso en que la medida afecte a trabajadores o a centros de trabajo que radiquen en más de una comunidad autónoma, la autoridad laboral competente será el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Finalmente, me gustaría hacer una referencia a las especialidades, a los expedientes concursales, fundamentalmente para hacer dos referencias. Una, la primera, a que estos expedientes se tramitarán en todo caso ante el juez del concurso y no ante la autoridad laboral, y por otra parte que, finalizado el periodo de consultas, exista o no exista acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, será el propio juez, por medio de auto, el que deba resolver sobre las medidas propuestas. Bien. Dicho eso, y pasando a lo que se viene denominando el juicio de causalidad, lo que tenemos que tener claro es que corresponde al empresario el deber de probar los hechos que motivan la causa o causas alegadas para justificar la medida propuesta. Y esto nos lleva a formularnos tres preguntas. La primera pregunta es ¿qué debe probar el empresario? La segunda pregunta es ¿cómo debe probarlo? Y la tercera sería ¿cuándo debe probar los hechos? En relación con la primera de ellas, es decir, ¿qué hechos debe probar? Pues lógicamente va a depender de la causa o las causas alegadas. Y me gustaría manifestar en este sentido que tampoco tenemos que perdernos en la idea de causa o causas, porque la mayor parte de los procedimientos en los que nos encontramos, sobre todo en despidos colectivos, la mayor parte de las veces nos encontramos con despidos multicausales, es decir, con procedimientos en los que no se alega una única causa, sino que se alega más de una causa. Fundamentalmente hay que tener en cuenta que las causas económicas normalmente, que después veremos, suelen estar anudadas a causas organizativas o a causas productivas, es decir, las causas económicas que posteriormente especificaremos concretamente suelen estar anudadas a causas a cambios en la demanda o a cambios en los sistemas productivos. En este sentido, lo que la empresa debe probar es cuando concurren causas económicas, lo primero que tiene que probar es una situación económica negativa. Si lo que se alega son causas técnicas, lo que la empresa tendrá que probar son cambios en los medios o instrumentos de producción que justifiquen la amortización de los puestos de trabajo. Si la empresa alega causas organizativas, lo que tendrá que acreditarse son los cambios en el modo de organizar la producción o en los sistemas y métodos de trabajo del personal que vacían de contenido los puestos de trabajo que se amortizan. Y finalmente, si lo que la empresa alega son causas productivas, lo que tendrá que acreditar, lo que tendrá que probar son cambios en la demanda de productos y servicios que la empresa pretende colocar en el mercado que determinan una sobredimensión de la plantilla. Bueno, pues ya sabemos entonces qué hechos debe probar la empresa. Lo que tenemos que plantearnos ahora es cómo debe probarlos. Y a tal efecto, pues la empresa tendrá que acudir a los diferentes medios de prueba tradicionales. En primer lugar, acudirá a lo que se vienen denominando las pruebas privilegiadas, que no son otra que la prueba documental, consistente en la documentación económica, fiscal y contable de la empresa, y a la prueba pericial, concretamente al informe técnico, que es lo que nos trae aquí esta tarde, y que pues consistirá en un informe especializado, un informe técnico elaborado por un experto independiente. Lo normal es que ese informe sea realizado por economista o por auditor, si bien es cierto que en determinadas ocasiones el mismo puede ser elaborado por ingeniero, fundamentalmente en aquellos supuestos en los que se aleguen causas productivas o causas organizativas que requieran un conocimiento especializado del objeto de prueba. En ese sentido, lo que tenemos que hacernos es un primer interrogante, llegados a este punto, y es si es obligatorio o simplemente recomendable la aportación de un informe pericial. ¿Es obligatorio o simplemente recomendable? Y la respuesta a eso es que depende.
va a depender de cuál es la causa que se alega. Cuando se están alegando causas técnicas, organizativas o de producción, el propio reglamento que regula los procedimientos de despido colectivo establecen que sí que será obligatorio aportar ese informe técnico. Igualmente será obligatorio en los casos en los que, alegando una causa económica, ésta se funda en una previsión de pérdidas. En el resto de casos no va a ser obligatorio la aportación de ese informe técnico. Ahora bien, que no sea obligatorio significa que no sea necesario. La experiencia que yo tengo es que no solamente es necesario, no solamente es aconsejable, sino que es estrictamente necesario, fundamentalmente en aquellos casos en los que nos encontramos en procedimientos que tienen una complejidad respecto de la causa, o en aquellos procedimientos en los que efectivamente nos encontramos con un número de trabajadores elevado. Junto a esos medios de prueba, como digo, privilegiados, la documental y la pericial, nos encontramos con la posibilidad de probar los hechos también a través de la prueba testifical, que si bien es cierto que la mayor parte de los casos vaya a ser la menos importante, también es cierto que en algunas ocasiones sirve para complementar algunas de las informaciones contenidas en el propio informe pericial. Ya sabemos qué hechos debe probar la empresa, ya sabemos cómo debe probar esos hechos la empresa. Ahora lo que tenemos que saber es cuándo debe probar esos hechos la empresa. Y aquí tenemos que diferenciar dos momentos. El primer momento será durante el periodo de consultas y el segundo momento será en juicio, en caso de que se produzca una impugnación, ya sea colectiva o individual, de la medida. En relación con el primer momento, es decir, en relación con el periodo de consultas, como hemos señalado anteriormente, el periodo de consultas tiene por finalidad el que la empresa y la representación legal de los trabajadores lleguen a un acuerdo sobre los términos o el alcance de la medida propuesta por la empresa. En este sentido, al inicio del periodo de consultas, la empresa debe aportar la documentación contable, la documentación fiscal y la documentación económica de la empresa. Y además, en este momento también será el momento en el que la empresa deba aportar el informe técnico elaborado por el perito correspondiente. Aquí me gustaría señalar una cuestión importante. En este periodo de consulta sí que es aconsejable, yo por lo menos así siempre lo hago, que el perito asista a algunas de las reuniones, por lo menos a una de las reuniones del periodo de consultas, con la representación legal de los trabajadores, con la finalidad de explicarle a los representantes legales de los trabajadores el propio informe técnico y explicarle cuáles son las causas que realmente motivan el expediente. ¿Por qué se hace esto? No solamente por una cuestión de que la empresa muestra una voluntad de informar y de poner en todo momento en conocimiento de los trabajadores la situación real, sino porque de esta manera, sobre la base de una futura impugnación, lo que se pone claramente a manifiesto es que la empresa ha tratado de informar de manera adecuada a los trabajadores sobre las causas que efectivamente motivan el expediente. Por tanto, sí que considero aconsejable que a lo largo de este periodo de consultas, y por lo menos en una de las reuniones, el perito asista a esa reunión y explique cuáles son realmente los motivos que llevan a la empresa a proponer esa medida, y fundamentalmente a explicar el informe técnico que ha elaborado. Lógicamente, el segundo momento en el cual la empresa deberá probar los hechos será en juicio, en el caso en el que se produzca una impugnación, ya sea individual o colectiva, de la medida adoptada. Entrando al dictamen o informe pericial propiamente dicho, decir en primer lugar que el informe pericial es el documento que emite el perito en el que deja constancia de unos hechos constatados. El dictamen o informe pericial es un medio de prueba de carácter científico referido a conceptos y máximas de experiencia propios de un saber especializado. En el informe, el perito no emite un juicio o opinión subjetiva, sino que expone una evidencia. En relación con la metodología del informe, decir que son medios para la obtención por el perito de la evidencia necesaria, suficiente y competente, todos aquellos que le permitan adquirir un conocimiento exacto de los hechos objeto de la pericia. Y a tal efecto podemos destacar, entre otros, la comprobación de la información contable y de la documentación económica y financiera de la empresa, la información oral, escrita y aclaraciones, en su caso, facilitadas por la empresa, por la dirección de la empresa, acerca de la actividad, estructura, sistema productivo y política de personal de la misma, la información económica adicional obtenida de fuentes independientes externas a la empresa, que siempre dan una mayor confiabilidad,
la información acerca del sector en el que opera la empresa y de su competencia cuando ello proceda, y finalmente la realización de las verificaciones y comparaciones de cifras y valores y de los cálculos y análisis necesarios para obtener una base objetiva para la emisión del dictamen. Lógicamente esto son unos medios cerrados, una metodología cerrada, cada perito lógicamente tendrá lo suyo, simplemente lo que se trata de exponer son algunos de los métodos, alguna de la metodología utilizada para este tipo de informes periciales. Posteriormente veremos cuáles son los elementos que más se valoran tanto por los abogados como por los jueces, pero sí que es importante destacar ya desde este primer momento la importancia que tiene, por lo menos para el abogado, la especialización sectorial. Yo creo que vamos a dejarla apuntada en este momento sin perjuicio de que con posterioridad podamos entrar en profundidad. Por otra parte, me gustaría delimitar algunos elementos diferenciales entre lo que es el informe pericial contable y el informe pericial económico-financiero. El informe, como sabéis, mejor que yo, el informe pericial contable se basa exclusivamente en cuestiones contables, mientras que los informes periciales económicos, más allá de lo meramente contable, alcanza cuestiones económicas. En este sentido, realmente, y sin perjuicio de que en el informe pericial económico pueda contener, lógicamente lo tiene que hacer, información contable, a los efectos de los expedientes de regulación de empleo lo que generalmente se pide es un informe más amplio. Lo que normalmente se suele pedir es un informe, pericial económico o financiero, en el cual se contengan pues no solamente determinadas cifras económicas, sino que, yendo un paso más allá, se valore en determinadas circunstancias pues los cambios que se han producido en la demanda, los cambios en los sistemas productivos, incluso los precios medios de venta, depende de los sectores. Es decir, lo que se pretende es que, en definitiva, y sin perjuicio de ceñirse al objeto de la pericia, de lo que se trata es, en la mayor parte de las ocasiones, de dar una visión global de la situación económica y financiera de la empresa que hagan que vea que la medida está justificada. Entrando a lo que es propiamente el contenido del informe pericial económico-financiero, y teniendo en cuenta la salvedad que voy a hacer, es decir, el hecho de que lo que voy a enfocar ese contenido sobre la base de que es un informe pedido por la empresa para tratar de justificar las causas alegadas, cabría otro informe, es decir, el informe que podrían solicitar los representantes o los abogados de los trabajadores para tratar de acreditar que efectivamente no se da esa causa. No es que ellos tengan que acreditar nada, porque realmente es la empresa a la que le corresponde acreditar la causa, pero la realidad práctica dice que en muchas ocasiones el abogado de la parte contraria, en este caso el abogado de los trabajadores, lo que sí que pide es un informe pericial para, por una parte, poder contrarrestar las causas alegadas, o por otra parte tratar de contraargumentar el informe pericial que en su caso pueda presentar la empresa. Pues ya digo que con esa salvedad, el contenido del informe pericial debe distinguir dos aspectos. Por una parte, los aspectos de fondo, y por otra parte, los aspectos de forma. En realidad, en relación con los aspectos de fondo, los mismos se refieren a la evidencia probatoria que necesariamente debe obtener el perito en la elaboración del informe sobre unos hechos determinados en función de la causa o causas alegadas por la empresa. Y a tal efecto tenemos que volver a hacer esa diferencia en función de si lo que se alegan son causas económicas, si son causas técnicas, organizativas o de producción. En el caso en el que se aleguen causas económicas, lo que tendrá que, evidenciarse es una situación económica negativa, es decir, lo que se identifica con una situación de crisis real en la empresa, y que podrá, a su vez, fundarse en unas subcausas. Podrá fundarse esa situación económica negativa en pérdidas actuales que el informe tendrá que evidenciar que son persistentes y suficientes. Podrá evidenciarse o podrá fundarse en una previsión de pérdidas, o podrá fundarse en una disminución persistente del nivel de ingresos ordinarios o de ventas. En ese sentido, me gustaría hacer referencia a lo que se denomina una cláusula de automaticidad, y que no es otra cosa que se entiende, por la propia ley entiende que se da una disminución persistente en los ingresos ordinarios en las ventas si durante 3 trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior. Eso en relación con las causas económicas. ¿Qué ocurre si la empresa alega causas técnicas? Pues en este caso lo que el informe tendrá que hacer será, en primer lugar,
constatar contablemente las inversiones técnicas realizadas, fundamentalmente las innovaciones tecnológicas, y por otra parte lo que tendrá que evidenciar es la pérdida de contenido de los puestos de trabajo amortizables. Si lo que se alegan, por el contrario, son causas organizativas, lo que el informe pericial tendrá que evidenciar es la introducción de medidas de reorganización funcional y productiva, pues ya sea una externalización de funciones, ya sea una unificación de departamentos, que dejen sin contenido los puestos de trabajo amortizables. Y finalmente, si lo que se alegan son causas productivas, lo que el informe pericial tendrá que evidenciar son cambios en el entorno de la actividad, ya sea una disminución de pedidos, un descenso de la actividad de la empresa o de la actividad o de la productividad, la pérdida de una contrata, la no licitación de obra pública, en el caso, por ejemplo, de un colegio, el descenso del número de matrículas, que determinen en todo caso una sobredimensión de la plantilla. Continuando con los aspectos de fondo, otro aspecto importante que debería contener en cuanto al fondo del informe el mismo sería la coyunturalidad. A lo que me estoy refiriendo es concretamente en los casos de expedientes de regulación temporal de empleo, uno de los elementos necesarios para poder justificar la medida de suspensión de contratos o de reducción de la jornada es acreditar que efectivamente nos encontramos ante una medida coyuntural. En ese sentido, el informe pericial lo que deberá acreditar es que efectivamente nos encontramos con ese elemento temporal, que lo que pretende, por tanto, la medida sería superar una situación coyuntural dentro de la actividad ordinaria de la empresa. Aspecto muy importante también sería lo que se denomina la prueba de la iliquidez. Como hemos señalado antes, a la hora de, digamos, la ejecución individual de la medida, fundamentalmente estoy pensando ahora en los despidos colectivos, cuando se le notifica individualmente a cada trabajador, una vez adoptada la decisión final por la empresa, haya habido acuerdo en el periodo de consultas, decíamos que la empresa tiene que poner a disposición del trabajador la indemnización legal de 20 días por año de servicio con el límite de 12 mensualidades. Sin embargo, la propia legislación laboral contempla una excepción a esa circunstancia, que sería en aquellos casos en los que la empresa, digamos, se encuentre en una situación de iliquidez que le impida hacer frente a dichas indemnizaciones. Por ello, como vemos, se convierte en elemento nuclear el hecho de que el informe pericial, el hecho de que la empresa, a través del informe pericial, pueda acreditar que efectivamente se da en la empresa esa situación de iliquidez, porque en todo caso, si no se logra acreditar eso, el despido individualmente impugnado va a ser declarado improcedente. Y por tanto, el informe pericial debería acreditar o poner de manifiesto la falta de tesorería a la fecha del despido, es decir, sin que sea necesario una prueba de saldo cero, pero sí que sería necesario que el informe pericial acreditase los saldos en las cuentas corrientes a la fecha de los despidos, las deudas exigibles y en su caso las solicitudes de aplazamiento de deudas con la Seguridad Social o con Hacienda. Finalmente, respecto a los aspectos de fondo del informe pericial, me gustaría hacer referencia a la problemática derivada de los grupos de empresas a efectos laborales y fundamentalmente las ideas de confusión patrimonial y de unidad de caja. Desde el punto de vista de la defensa de un despido colectivo, pues es habitual plantear que efectivamente la empresa conforma, en caso lógicamente de que operen más de una empresa, conforman un grupo de empresas y que por lo tanto el trabajador lo que pretenda es una responsabilidad solidaria de todas ellas. Tenemos que diferenciar en este punto entre lo que es un grupo de empresas a efectos mercantiles de lo que sería un grupo de empresas a efectos laborales que determinaría una responsabilidad solidaria de todas las empresas que conformaran esa unidad económica. La jurisprudencia laboral establece, entre otras circunstancias como determinantes de esa responsabilidad solidaria por grupo de empresas, la confusión patrimonial entre todas ellas y la unidad de caja entre todas ellas. Por eso, la previsión de que se pueda argumentar de contrario a la existencia de un grupo laboral de empresas, es importante también, en aquellos supuestos, lógicamente, en lo que se dé estas circunstancias, que el informe pericial trate de acotar esa circunstancia y, por lo tanto, acredite que
en su contrario, que no se da a ese grupo laboral de empresas. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues fundamentalmente sobre la base de que el informe pericial acredite, bueno, pues la existencia de cuentas separadas entre las sociedades del grupo y, en su caso, la contabilización de las operaciones intragrupo con arreglo a su valor razonable. O bien también la inexistencia de caja única y, por lo tanto, que se justifique las operaciones que puedan existir intragrupo, aportando, lógicamente, la documentación que justifique que están contabilizadas, en su caso, a su valor razonable. Analizados los aspectos de forma, entramos a ver a continuación los aspectos de fondo, entramos a ver los aspectos de forma. Y al respecto, en primer lugar, manifestar que ni la legislación laboral ni la ley de enjuiciamiento civil disponen nada respecto a la forma del informe pericial. Sin embargo, la práctica pericial exige dar al informe económico-financiero una estructura formal que incluya al menos los siguientes apartados. En primer lugar, la hoja de identificación del informe. En segundo lugar, la presentación del perito. En tercer lugar, el alcance del informe. En cuarto lugar, los antecedentes. Y al respecto, en los informes periciales relativos a los expedientes de regulación de empleo, es importante concretar, por una parte, la descripción de la empresa, la fecha de constitución, el ámbito de actividad, los centros de trabajo, el número de empleados, como la descripción del entorno económico de la misma. Fundamentalmente, un análisis del sector y de la coyuntura económica del mismo. En relación con el resto de apartados que debe contener el informe, pues estarían también la indicación de los procedimientos y metodología del informe, las fuentes de información, se expondrán los utilizados para obtener la necesaria evidencia, un apartado que se corresponda fundamentalmente con, digamos, el informe o dictamen propiamente dicho, en que lógicamente variará en función de las causas o causas alegadas, y este informe podrá contener los siguientes elementos. En primer lugar, un análisis comparativo de las cuentas anuales y provisionales de la empresa de los últimos ejercicios, haciendo una referencia, en su caso, a la exención de auditar las cuentas. Lógicamente estoy hablando de esto en función de la causa alegada, estoy haciendo una generalización. Para cada caso concreto habrá que concretar qué habrá que valorar y qué no. Pero ya digo que con carácter general habrá que valorar también, habrá que hacer también un análisis comparativo de los siguientes indicadores económicos de los últimos ejercicios, fundamentalmente la evolución de los ingresos ordinarios o ventas, la cifra de negocio de la empresa, así como la demanda de productos o servicios, el precio medio de venta, los costes estructurales, los gastos de personal, la estructura de endeudamiento y tesorería y el EBITDA. Habrá que hacer también un análisis de la adecuación de la plantilla, costes laborales, facturación por empleado, ratios de productividad a la evolución de la actividad de la empresa, un análisis también de las inversiones y de los cambios técnicos, fundamentalmente para los casos en los cuales se aleguen causas técnicas. Habrá que realizar también un análisis patrimonial de la empresa, a través de una evolución de los fondos propios y de los cambios en el patrimonio neto de la sociedad. Y finalmente, pues también habría que hacer, por una parte, una previsión de ingresos y pérdidas y una evolución futura del negocio de la empresa. Al respecto, es importante señalar que cuando lo que se trate de acreditar es una previsión de pérdidas, el informe pericial deberá contener al menos los siguientes elementos. Por una parte, los criterios utilizados para su estimación, basado en datos obtenidos a través de las cuentas anuales, de los datos del sector al que pertenece la empresa, de la evolución del mercado y de la posición de la empresa en el mismo o de cualquiera de los otros que puedan acreditar esta previsión, y así como el volumen y el carácter permanente o transitorio de esta previsión de pérdidas. En relación con este dictamen o informe, también es importante en muchas ocasiones realizar, y así se solicita, un análisis de el plan de viabilidad que la empresa haya realizado en su caso. Es decir, con la nueva reforma laboral no es necesario, no es obligatorio que la empresa, a la hora de iniciar un expediente de regulación de empleo, aporte un plan de viabilidad, que sí que lo era antes para unas empresas de un determinado tamaño. Sin embargo, en la mayor parte de las ocasiones sí que va a ser así. Fundamentalmente va a ser así porque, sobre todo en empresas de un determinado nivel, pues lo van a exigir los representantes legales de los trabajadores. Es decir, van a decir, bueno, efectivamente, usted me está planteando una serie de medidas, pero ¿cómo
justifican estas medidas que finalmente vaya a haber una viabilidad en la empresa, es decir, por qué efectivamente se toman estas medidas y no se toman otras. Por lo tanto, en la mayor parte de las ocasiones sí que va a ser aconsejable, cuando no necesario, pues digamos que la empresa realice un plan de viabilidad, y en la mayor parte de las ocasiones también se le podrá solicitar al perito que advere ese plan de viabilidad dentro de un marco, digamos, generalista. Tampoco se puede entrar a analizar pormenorizadamente ese plan, pero sí que efectivamente ver si, como consecuencia de las medidas a adoptar, esa empresa puede superar esa situación económica de dificultad. Esto está muy ligado a lo que vamos a ver después, que se denomina el juicio de razonabilidad o proporcionalidad de la medida. Lo adelanto ya, pero en definitiva es que para que un despido pueda ser declarado procedente, no solo basta con acreditar la causa, sino también es necesario que el juez entienda que esa medida es proporcional y que es razonable. Y por lo tanto, en ese sentido va a ser tremendamente importante digamos la idea que al respecto le pueda transmitir el informe pericial. En relación con los apartados que debe contener el informe, también lógicamente contendrá unas conclusiones que se realizarán evitando en la medida de lo posible cualquier manifestación de contenido jurídico. Incluirá también, por supuesto, la declaración de objetividad exigida por el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Contendrá una delimitación de responsabilidades, una limitación a la distribución del dictamen y los anexos, en su caso. En relación con los anexos, es importante tener en cuenta lo siguiente, que cuando se aleguen causas económicas, al menos será obligatorio incluir los siguientes documentos. Y digo que será obligatorio incluirlos porque el reglamento de expedientes de regulación de empleo dice que serán los documentos que la empresa deba aportar al inicio del periodo de consultas, y deberán conocerlos los representantes legales de los trabajadores. Por lo tanto, si esa documentación es exigible para la representación, para que la conozcan los representantes legales de los trabajadores, cuanto menos que lo conozca el perito que está analizando la situación económica de la empresa. Y además también lo es por la sencilla razón de que, como veremos con posterioridad, una de las causas o uno de los elementos que más valoran precisamente los jueces es que se incluya como anexos a los informes toda la documentación económica en la que se basa la pericia. Entonces, por esos dos motivos, digamos, es aconsejable en cualquier caso incluir la siguiente información. En relación con, ya digo, las causas económicas, serían las cuentas anuales de los 2 últimos ejercicios económicos completos, integradas, es decir, no vale cualquier cuentas, integradas por el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujo de efectivos, la memoria del informe, la memoria del ejercicio, el informe de gestión, o en su caso la cuenta de pérdidas y ganancias abreviadas y balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados. También se deberán aportar las cuentas provisionales al inicio del procedimiento de regulación de empleo, firmadas, y esto es importante, por los administradores o representantes de la empresa que inicien el procedimiento. Se deberá aportar también cuando la situación económica negativa alegada consiste en una disminución persistente del nivel de ingresos o de ventas, toda la información o documentación fiscal, el impuesto de sociedades y el IVA acreditativa de la disminución persistente del nivel de ingresos. Y en el caso en el que nos encontremos con un grupo de empresas mercantil con obligación de consolidar cuentas, pues lógicamente tendrían también que aportarse las cuentas consolidadas, siempre y cuando la sociedad matriz del grupo tenga su domicilio en España y siempre y cuando existan saldos deudores y acreedores entre las diferentes empresas del grupo. Si la empresa no tiene obligación de consolidar cuentas, pues en ese caso habría que aportar las cuentas auditadas, en su caso, de las diferentes empresas del grupo, siempre y cuando pues la empresa matriz tenga su sede aquí radique en España, y siempre y cuando existan saldos deudores y acreedores entre unas y otras sociedades del grupo. A continuación voy a hacer una referencia a, como decía, al juicio de razonabilidad y proporcionalidad y la importancia de la ratificación del informe pericial en el juicio. Como señalábamos antes, las pruebas para acreditar las causas pueden ser documentales o puede ser pericial. Se puede solicitar un informe pericial a un experto independiente y en juicio aportar ese informe pericial
aportar ese informe y que ese informe sea o conste como una prueba documental sin que el perito tenga por qué ir a ratificarse del informe. Es decir, puede ser que ese informe simplemente se haga valer como un documento que se aporta como otros documentos. Si este documento no es impugnado de contrario, pues tendrá la validez que tenga. ¿De acuerdo? Bien. Eso puede hacerse, pero desde luego no es lo aconsejable. Lo aconsejable es que lo tratemos como una prueba pericial y que lo solicitemos y que se admita como una prueba pericial y que el perito acuda a la ratificación de ese informe o de su informe en el juicio. Y ello por el motivo que exponía con anterioridad. Fundamentalmente porque tan importante como acreditar la causa en la cual basamos la medida es que el juez llegue al convencimiento de que la medida que finalmente se adopta es proporcional y es razonable atendiendo a la situación económica que hay. Es decir, a lo mejor resulta que una empresa que ha tenido pérdidas de menores en los últimos 2 años se pretende despedir a 100 trabajadores, pues a lo mejor eso no casaría y el juez lo que pretende ver es si efectivamente esa medida es proporcional o no lo es. Y en ese sentido es muy importante la participación del perito en esa ratificación, porque ayuda al convencimiento del juez de que efectivamente esa medida puede ser o no razonable. Por lo tanto, ya digo que la importancia de la ratificación, bajo mi punto de vista, es grande y no deberíamos prescindir de esa posibilidad si realmente podemos acudir a ella. En cuanto a las reglas básicas para la redacción del informe pericial, debemos diferenciar igualmente entre reglas de fondo y reglas de forma. En relación con las reglas de fondo, son dos: la veracidad y la objetividad. El informe y, en su caso, la ratificación judicial del mismo deben ajustarse a la verdad. Al respecto, manifestar que los artículos 458, 459 y 460 del Código Penal castigan la falsedad, el falso testimonio y la alteración de la verdad del perito, ya sea en el informe como en la ratificación del mismo. Respecto a la objetividad, al perito, como hemos señalado antes, le corresponde la apreciación de los hechos, no la calificación del derecho. Esto que puede decir, pues sí, es lógico, pues a veces no es tan lógico y muchas veces los abogados nos encontramos con informes periciales que realmente lo que están haciendo son calificaciones de derecho más que una acreditación de unos hechos. Por lo tanto, el perito debe ser cuidadoso en ese aspecto. Por otra parte, el perito debe abstenerse de formular conclusiones subjetivas y, caso de requerirse por el órgano jurisdiccional en el trámite de ratificación judicial del informe, el perito expresará lógicamente su opinión profesional, absteniéndose en todo caso de emitir juicios valorativos sobre el resultado del litigio. En relación con las reglas de forma, pues manifestar que el informe debe ser claro, conciso e inteligible. Al respecto, destacar la importancia de incorporar gráficos y cuadros comparativos que muchas veces faciliten la comprensión del informe, sobre todo para personas que quizá estén menos familiarizadas con términos económicos, pues muchas veces esas tablas o esos gráficos, esos cuadros comparativos, pues le ayudan a tener una imagen real de cuál es la evolución que ha tenido esa empresa. El informe debe ser también conciso, debe por tanto evitar largos párrafos discursivos. El informe también debe ser completo respecto al objeto de la prueba. Y al respecto manifestar que en relación con la conexión directa entre la completud y la concisión, el informe, si debe ser extenso para ser completo, debe primar esta condición sobre la concisión. Asimismo, el informe debe ser lógicamente congruente con la naturaleza y el contenido de la prueba. El informe, por supuesto, debe contener información exacta. El perito debe ser, pues, lógicamente, extremadamente cuidadoso en la elección de la información en la que basa su prueba. Y, por supuesto, pues el informe debe tener también una corrección gramatical, tanto en la ortografía como en la semántica como en la sintaxis, y evitarse en la medida de lo posible. Ya sabemos que muchas veces esto parece difícil, pero el uso de extranjerismos. Muchas veces nos encontramos con informes periciales que realmente parece que están redactados en dos idiomas, porque es una terminología que muchas veces, para quien no está familiarizado con ella, pues es confusa.
Y finalmente vamos a tratar de exponer los aspectos que pues más se valoran en un perito económico financiero, y lo vamos a analizar desde la perspectiva de los abogados y desde la perspectiva de los jueces. Esta parte podéis ampliarla porque hay un informe realizado por la Cátedra de Investigación Financiera Forense de KPMG y de la Universidad Rey Juan Carlos, concretamente es el estudio denominado La fuente pericial económica en el ámbito procesal penal, que es bastante interesante y que podréis ampliar estas conclusiones que vamos a sacar, pero en principio de su estudio se concluye que por parte de los abogados lo que se valora fundamentalmente es lo siguiente. Lógicamente la experiencia previa como perito y fundamentalmente la capacidad para explicar el dictamen, para explicarlo ya sea en el juicio, como hemos dicho, o ya sea en el propio periodo de consultas a la representación legal de los trabajadores. Al respecto, pues lógicamente los abogados pues muchas veces contamos con las referencias pues anteriores de otros compañeros o las nuestras propias que hayamos podido tener. Una cosa que también se valora tremendamente por parte de los abogados es el entendimiento de las cuestiones económicas y jurídicas implícitas en el caso. En este sentido, por lo menos yo, sí. ¿Cómo se puede cumplir ese requisito sin hacer valoraciones jurídicas o calificaciones jurídicas en el informe? ¿Cuál de ellos? Lo que acaba de decir, es decir, que el abogado valora la comprensión de las cuestiones económicas y jurídicas. Sí. Digo yo, difícilmente, sí. Si un perito, comparto la opinión, ¿de acuerdo? Independientemente de compartir el punto de vista, difícilmente, si uno entiende bien la dimensión jurídica de una opinión, difícilmente puede extraerse y exponerla en el informe. Trato de explicarlo. Vamos a ver, yo lo que quiero decir es, o por lo menos lo que yo valoro, voy a ponerme en la valoración personal como abogado concreta en este caso. Yo lo que he querido decir antes es que el informe entiendo que no debe tener conclusiones jurídicas. Eso no quiere decir que el perito que va a realizar el informe no sepa lo que jurídicamente yo quiero llegar a probar y manifestarle para que el juez entienda. Es decir, al final yo lo que quiero es, si hay una causa económica de pérdidas, la más sencilla, yo lo que quiero es que el perito entienda que yo quiero acreditar que existen pérdidas para que el juez lo vea claro y entienda que esa causa esté justificada. Es decir, no estoy pensando tanto en que el informe contenga una valoración jurídica como que el propio perito jurídicamente entienda lo que yo le quiero decir. Esto que a lo mejor en ese ejemplo parece más sencillo, en otros a lo mejor puede no serlo tanto. Voy a poner un caso... Pero eso no evita que cuando uno expone tenga que sacar una conclusión jurídica. Quiere decir que si el artículo del que sea del Código del Estatuto de los Trabajadores permite que si una empresa tiene pérdidas trimestrales durante 2 trimestres inferiores a es causa objetiva de despido, es difícil hurtarse de esa conclusión a la vista de unas cifras. Bien, pero lo que yo insisto, en mi percepción particular, es que el perito no debería entrar a valorar si concurre o no la causa económica, sino simplemente si se dan las pérdidas o no se dan. He tratado de ser lo más conciso posible. A lo mejor, vamos a ver, esto es como todo. Hay tantos informes como peritos. Es evidente, cada uno tendrá su técnica, pero en definitiva, en la medida de lo posible, el perito, bajo mi experiencia, y veremos después cuando veamos qué es lo que valoran fundamentalmente los jueces, es que el perito debe ceñirse a los hechos. Si verdaderamente yo quiero, vamos a poner un caso un poco más complejo. Vamos a ponernos en el caso de una empresa de mensajería que, por ejemplo, trate de justificar o tenga un mayor número de envíos, pero sin embargo tenga tenga menos ingresos como consecuencia de que ha bajado el precio medio del envío. ¿De acuerdo? Yo lo que al final voy a querer demostrar es que concurre una causa, en este caso, de producción, ¿de acuerdo? Porque hay una causa productiva que me está impidiendo o que supone que hay una sobredimensión de plantilla, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí, a mí lo que me interesaría de ese perito es que efectivamente
acreditase o se llegase a la conclusión de que como consecuencia del estudio del sector o de los análisis que haya podido hacer, al final se produce hay una evolución del precio medio y que ha bajado, y que como consecuencia de eso, digamos, pues se ha producido una situación de pérdidas o la que fuera. A mí eso es lo que me interesaría que dijese el dictamen. Ya me tendría que encargar yo de decir que eso se acomoda a la causa legalmente prevista esta. Y no, para mí, no sería tan necesario que el perito dijese que a la vista de concurrir esto, a la vista de estos hechos, esto está incardinable en el artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores y, por tanto, concurre causa suficiente que justifica el despido. Pero ya digo, esto también es una cuestión un poco de cada uno la técnica que tenga. ¿De acuerdo? Bien. Otro aspecto que los abogados valoramos también sería el conocimiento sectorial, un poco por ese tema que lógicamente señalábamos, pues cada sector tiene su mundo. Hablábamos con Francisco antes de empezar, ¿no? Pues por ejemplo el sector de madera y mueble que conozco bien, negocio convenio colectivo desde hace muchos años, pues muchas veces la problemática que ha tenido efectivamente es una problemática derivada de la construcción como sectores auxiliares. Pues muchas veces contar con un perito que esté familiarizado con ese sector, pues muchas veces al abogado también le ayuda mucho y le reconforta a la hora de soportar su opinión jurídica. En cualquier caso, lo que sí que, por lo menos yo como abogado, valoro notablemente son las aportaciones técnicas que me puede hacer el perito. Es decir, yo desde el punto de vista jurídico puedo tener muy claro lo que quiero o a dónde quiero llegar, pero muchas veces desconozco cómo puedo llegar ahí. Y a mí muchas veces no me interesa tanto un perito en el que, bueno, queremos probar esto, no, sino que él también me diga, mira, pues a lo mejor para llegar aquí habría que estudiar esto, habría que mirar esto, ¿por qué no lo has pensado por este camino? ¿Por qué no lo piensas por este otro? Es decir, yo creo que estamos hablando probablemente uno de los campos en los cuales la colaboración entre abogados y economistas es mayor. Evidentemente en otros muchos también lo es, pero en este es importantísima, y en ese sentido esa simbiosis de conocimientos pues es fundamental para elaborar un buen informe pericial y para el abogado para poder hacer una defensa adecuada de los intereses del cliente, porque al final pues cada uno somos especialistas en lo que somos. Lógicamente, pues desde el punto de vista de los abogados también se valora la calidad del informe, el rigor técnico y por supuesto la profesionalidad. Desde el punto de vista de los abogados también se valora notablemente la disponibilidad y la posibilidad del cumplimiento de los plazos. Pues ya sabemos todos que estamos muchas veces atados a los plazos, y por lo tanto puede haber un perito que te lo hayan recomendado y que es ideal, pero si que en este momento no puede hacerlo o no tiene la disponibilidad suficiente para que cuando le llamas pues hable contigo o que le explique a lo mejor en un determinado, pues difícilmente vamos a poder colaborar. Y esto que estamos hablando, que parece una cosa, bueno, es más común de lo que parece. Por lo tanto, muchas veces tanto vosotros como nosotros los abogados lo que queremos es contar durante un periodo de tiempo, el que sea, con una persona que esté centrada en el tema y en el cual podamos trabajar de la mano para buscar el mejor bien para en este caso la pericia o para la defensa de un tema. Y finalmente, y un poco relacionado con lo anterior, sería la buena comunicación perito-abogado, lo que se llama la química. Pues oye, hay gente pues con la cual te congenias mejor y otra con la que congenias menos bien. Por su parte, pues los jueces lo que valoran, sobre todo, según ya digo, se desprende de este estudio, sería pues la formación, la independencia y el objeto y la objetividad del perito. En relación con la formación, bueno, pues no deja de ser común que lo primero que pregunte el juez en la ratificación del informe es ¿qué experiencia tiene usted? Pues usted economista, es usted empresario, ¿por qué? Porque no sería la primera vez que nos encontramos con personas que hacen un informe y que resulta que luego a lo mejor o no tienen la formación suficiente o están especializados en una materia distinta a la que realmente es el objeto de la pericia que realmente está ocurriendo. Por lo tanto, hay que ser cuidadosos en esas cosas. Es decir, si verdaderamente queremos hacer, por eso hablaba antes de que lo normal es que el informe lo haga un economista o un auditor, pero a veces lo hace un ingeniero, porque en causas técnicas a lo mejor es que es necesario, o causas de producción, que lo haga una persona que realmente tenga un conocimiento específico. Si no, a lo mejor puede ir en nuestra contra, porque evidentemente el abogado de la parte contraria lo primero que le va a preguntar es sobre la experiencia que tiene en este tipo de cosas. Si dice que no la tiene o que tiene poca, pues probablemente está desvirtuando nuestra capacidad probatoria. En segundo lugar, lógicamente, la adecuación de la pericia a la cuestión planteada. Y en ese sentido, tenemos que ser tremendamente cuidadosos, los peritos deben ser tremendamente cuidadosos con las cuestiones macroeconómicas.
Muchas veces nos encontramos con que en un informe pericial nos encontramos con 14 páginas de la situación macroeconómica de España y de la Unión Europea o del sector de la metalurgia y 4 párrafos a lo que realmente es el objeto de la pericia. Y eso pues no siempre sienta bien a los jueces. Oiga, mire usted, ¿qué es lo que me quiere decir con todo esto? Yo ya he leído el periódico esta mañana, yo ya sé cómo está. No quiere decir eso que en determinadas ocasiones no haya que hacer una referencia a la situación macroeconómica, lógicamente sí, pero que seamos cuidadosos con ello, que lo que realmente sea necesario, no en todo caso. Lógicamente también hay que valorar en los jueces la concisión en las conclusiones y fundamentalmente la coherencia con la metodología del informe. Es decir, a veces se sacan unas conclusiones que realmente no están plasmadas en el resto del informe o no se sacan de la información que realmente el perito dice que ha sacado. Vamos a ver, ¿por qué? Porque tristemente muchas veces se actúa sobre el guión de lo que le ha dicho el abogado o de lo que te ha dicho la lógica. No, así no son las cosas. Lo que hay que hacer es ser riguroso. Y si se están diciendo estas conclusiones, será porque yo he aplicado un método que me permite extraer estas conclusiones, no porque me lo haya dicho el abogado o porque me lo haya dicho el directivo de la empresa. Porque eso, a la larga, es perjudicial, porque el juez va a ver que efectivamente esto está hecho, bueno, pues de aquella manera. Por otra parte, también decíamos antes que los jueces valoran tremendamente que se adjunte en el informe la documentación en el que se apoyan las conclusiones. Básicamente por una cuestión humana, porque al final el juez valorará o leerá el informe y querrá ver si efectivamente lo que dice pues viene en las cuentas. Es que es humano. Por mucho que una persona te diga efectivamente esto es así, yo lo querré ver, porque el que pongo la sentencia soy yo. Y al final pues lo quiero ver. Y por lo tanto, por eso decía que en los anexos es importante poner toda esa documentación que aunque pueda parecer innecesaria, no lo es. Y que yo creo que es notablemente importante, independientemente de que la parte pueda presentar también esa documentación como documentación. No está reñida una cosa con otra. Y finalmente, lo que también valoran notablemente los jueces sería la claridad en la ratificación del informe en la vista oral. Es decir, utilizar un lenguaje sencillo, claro, evitar tecnicismos que sean o que resulten innecesarios, por supuesto la seguridad en la exposición, la precisión en las respuestas a las cuestiones formuladas por las partes y la disponibilidad para aclarar dudas técnicas al juez. Estos son dos aspectos, los últimos, que yo creo que hay que tener bastante en cuenta. Es decir, cuando al final un perito va a acudir a una ratificación judicial, lo primero que tiene que pensar es, vale, yo mi informe lo tengo claro, pero ¿hay algo que pueda no tener claro y que me puedan preguntar por ello y no saberlo contestar? Yo creo que hay que hacer ahí, digamos, un análisis previo de saber qué cuestiones podrían plantearse o qué cuestiones podrían ser susceptibles de segundas interpretaciones a fin de obtener o de dar una respuesta adecuada. ¿Por qué? Porque efectivamente los jueces sí que valoran notablemente las dudas que les puedan surgir, fundamentalmente en orden a ese juicio de razonabilidad o de proporcionalidad que hablábamos anteriormente. Al final el juez lo que quiere decir, vale, pues ya tengo claro que concurre la causa. Ahora lo que quiero ver es si efectivamente esta causa justifica o no justifica la medida en sí misma. Y para eso, pues muchas veces es al propio perito al que le dice, ya sea por una pregunta del propio abogado de la parte, yo no le voy a preguntar lo que ya viene en el informe, lógicamente le tendré que preguntar si conforme a su experiencia entiende que una reducción de plantilla, por ejemplo, de 30 trabajadores se justifica en el ahorro que pueda tener la reducción de costes que pueda tener. Lógicamente esperaré que él me diga que sí, que lo justifique, y el juez también lo que pretenderá será que en sus contestaciones el perito le clarifique ese juicio de razonabilidad que finalmente tiene que dar. Pues con esto, y a salvo de las cuestiones que cualquiera de vosotros quiera plantearme, pues muchas gracias a todos y hemos concluido. Gracias. Yo quiero decir solamente una cosa, que es la primera vez que como se va a grabar, ya que lo desea grabar. Me identifico, mi nombre es Salvador Rico, soy exalumno de la UNED, hice Económicas, la facultad de los que están en el máster, luego después hice Derecho
y al final, bueno, pues acabé en este colegio, ¿no? Como administrador concursal, ¿no? Y estoy aquí porque pertenezco a la comisión forense, ¿no? Simplemente es decirle que este tema yo creo que es la primera vez que se toca en el colegio, la primera vez que viene un ponente a hablar del ERE, con lo cual es muy importante para mí, es una gran novedad, y la exposición que ha hecho ha sido magnífica. Por tanto, yo le felicito, don Carlos. Muchas gracias. Es una cuestión fácil, es sobre el tema de la documentación que se anexa. Sí. Al informe. Al informe, evidentemente. En el supuesto que nosotros lo que estemos haciendo es un informe sobre documentación que está aportada en el procedimiento, parece que es razonable no acompañar la documentación, es decir, no ser reiterativos en duplicar la documentación, sino solamente hacer documentación que nosotros hemos sacado fuera del procedimiento. ¿Esto es razonable? Vamos a ver, yo creo que lo primero que tenemos que pensar aquí son dos cosas. Una, la propia dinámica del procedimiento laboral, ¿de acuerdo? Con carácter general, la prueba en el procedimiento laboral se realiza en el acto de juicio. Por lo tanto, pudiera darse en la mayor parte de las ocasiones que la documentación no estuviera aportada inicialmente en el procedimiento. Eso, lógicamente, si estoy pensando en un perito que lo que quiera es contraargumentar las causas alegadas por la empresa. Porque si lo que yo quiero hacer es un informe pericial para acreditar las causas, evidentemente lo tengo que hacer con anterioridad, ya sea para aportarlo en ese periodo de consultas o ya sea para aportarlo en el acto de juicio. Por lo tanto, en ese caso el perito no podrá trabajar con documentos aportados, porque no habrá documentos aportados. Lo único que habrá aportado será la demanda que habrá planteado el trabajador y que lógicamente será importante para saber qué es lo que el trabajador impugna. Pero en cualquier caso no habrá documentación, como hay en otros procedimientos, como un procedimiento civil o como en un procedimiento penal, no habrá documentos aportados que puedan hacer que el perito, en base a ellos, emita el informe. No sé si... Estaba pensando en Sí, bien, en ese caso yo lo que desde luego haría, vamos a ver, si yo tengo que plantear esto como abogado de un trabajador que defiende a un trabajador, lo primero que haría sería solicitar como prueba anticipada una serie de documentación para que con anterioridad a la vista la aporte, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí, cuando la empresa haya aportado esa documentación, yo, a través del perito correspondiente, lógicamente irá allí y en base a esa documentación podrá realizar el informe. ¿De acuerdo? Eso es así. Esa documentación ahí, en ese caso, sí que tendría que estar aportada. Lógicamente sí que lo tendría que estar, pero lo tendría que estar porque el abogado contrario ha solicitado previamente la aportación anticipada de la prueba, de los documentos, ha sido acordada judicialmente y el perito ha podido ir a los autos y en base a ello revisarlo. En ese caso, lógicamente la empresa, salvo que tuviera la documentación del periodo de consultas en el que hemos hablado antes, el perito no tendría por qué tener esa documentación. Sí. En tu experiencia, ¿cómo ven los jueces el hecho de que en la documentación de los documentos anexos vayan pintados, subrayados, etcétera, en los temas que consideran es importante y que además los has mencionado en el informe y te refieres a la página tal del anexo tal? Yo nunca he visto a ningún juez que haya puesto ninguna pega y yo lo recomiendo y yo lo hago. Si no lo ha hecho el perito, lo hago yo. Porque al fin y al cabo la realidad es que de lo que se trata es de facilitar el trabajo, en este caso al juez. Y si efectivamente se considera que en una determinada página pues hay unos aspectos que son importantes, el hecho de que esté subrayado no creo que deba molestar a nadie. A mí desde luego ningún juez jamás me ha dicho nada cuando ha estado, digamos, subrayado, y yo considero que lógicamente, pues si es un subrayado lógico, no anotaciones y es algo, digamos, excesivamente llamativo, yo no le veo ningún inconveniente. Es más, yo lo considero aconsejable, tampoco que el documento tenga 3 o 4 o 5 colores, ¿no? Pero evidentemente dentro de la seriedad que impone un informe pericial, pues lo veo prudente.
cuanto a la documentación a aportar en los informes periciales, en muchas ocasiones los economistas utilizamos los libros diarios, que son los que justifican toda esa documentación, la memoria, etcétera, que nos has dicho. Claro, los libros diarios tienen que ser completos, no tiene mucho sentido aportar un asiento, aportar 2 asientos, y en ocasiones son bastante voluminosos. ¿Alguna experiencia o recomendación en este sentido? Sí, bueno, digamos que fundamentalmente en los órganos superiores, fundamentalmente en la Audiencia Nacional, ya desde hace tiempo se está trabajando en todo el tema de la informatización. De hecho, bueno, pues prácticamente hoy en día en los procedimientos tramitados en la Audiencia Nacional, la totalidad de la documentación ya la disponen las partes con anterioridad. En ese sentido, pues yo creo que como bien señalas, pues si es necesario, porque la pericia lo requiere, aportar esos libros y eso es voluminoso, pues simplemente con aportarlo en un CD, pues sería razonable. Lógicamente un CD no creo que tampoco llegue a ser el caso, pero si fuera el caso, pues que acreditase el contenido y que efectivamente se utiliza, es habitual que sea así. Hoy en día es normal. Otra cosa es lo que luego el juez haga o no haga con ese CD. Porque al final también todos tenemos que tener claro que cuando se pasan 15 juicios diarios, pues muchas veces pues al final hay que ir a las conclusiones y a la ratificación del informe y ver coherencia y ver lógica. Pensar que se van a analizar todos los documentos, estoy hablando de la jurisdicción social. Cosa distinta es si estuviéramos hablando de una instrucción penal o si estuviéramos hablando de un juicio civil concreto, de una reclamación concreto en el que lógicamente se va. Pero muchas veces en la jurisdicción social al final lo que se pretende o lo que se basa fundamentalmente son las conclusiones finales que fundamentalmente acrediten la causa, ¿no? Pero sí, vamos, es perfectamente posible aportarlo así. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos una vez más. Gracias.